Bueno, ante todo, bueno, pues como socio lamento este paréntesis que se ha producido por razones nada deseadas, ¿no? Por lo menos por mí. Y bueno, todavía no tengo una idea muy clara de mediante qué cambios de planes pues se puede, no diré superar, pero sí sobrellevar en la medida de lo posible la pérdida de tiempo que se ha producido, ¿no? Pero de todos modos, pues, bueno, pensaré alguna operación que contribuya de alguna manera a ahorrar tiempo en lo que nos queda de curso, ¿no? Si, por supuesto, si a alguien se le ocurre algo en ese sentido, pues que lo diga, ¿no? Que cualquier idea será, bueno, pues aceptada o no aceptada, pero por lo tanto agradecida, ¿no? De momento y de entrada, pues lo que tengo que hacer evidentemente es simplemente situarme en el punto en que lo había dejado, nada más, porque no, o sea, por lo menos en los primeros minutos, en la primera hora, no queda ninguna otra posibilidad que esa, ¿no? Bueno, entonces, como esto es clase práctica, que no recuerdo mal, ¿no? Tenemos que recordar en qué punto nos habíamos quedado en la anterior clase práctica. Es decir, qué cuestión de esas que desplazamos hacia las clases prácticas, qué cuestión de esas estábamos tocando. Qué cuestión de esas estábamos tocando y hasta qué punto habíamos llegado y qué otra cuestión habíamos quedado en tocar. Entonces, bueno, habíamos tocado aquello que yo denominaba como un cierto malentendido histórico, y esto me invito a resumirlo porque me parece que ya estaba mencionado, por lo menos en la medida en que se puede aspirar a llegar en este curso a ello. Otra cosa es que esto sea materia de discusión en otros cursos, incluso en cursos de otras asignaturas, que supongo que sí lo será, ¿no? En todo caso, era el malentendido histórico, decíamos, ¿no? que se había producido a propósito de la noción de juicio analítico, ¿no? A propósito de la noción de juicio analítico, en el sentido, resumiéndolo ya dicho, no pretendo explicarlo de nuevo ahora, sino simplemente recordar que ya hay mucho al respecto, en el sentido de puesto que juicio analítico, primero juicio analítico, el contenido analítico es identificable como una cierta cosa que en un cierto tramo histórico, digamos entre el siglo XIII y el siglo XIX, se llamó lógica o mera lógica o pura lógica, digamos entre el siglo XIII y el siglo XIX, que es pues aquello de los silogismos, ¿no? Eso de los silogismos, que es lo que hoy a veces en los manuales de lógica se llama lógica aristotélica, pero que ya hemos dicho que eso históricamente es un disparate, ese calificativo de aristotélica, por eso he dicho en realidad se llama lógica eso entre el siglo XIII y el siglo XIX, por tanto no evidentemente en el siglo IV a.C., ¿no? Es un disparate, pero bueno, parece que es un disparate que no tiene remedio, en cierto uso académico de las palabras debido a la falta de interés por la cuestión histórica y por la cuestión hermenéutica e interpretativa por parte de, digamos, las personas que manejan ese tipo de por parte de la mayor parte de las personas que manejan ese tipo de temáticas, ¿no? Entonces, bueno, con eso sí se corresponde
que podemos llamar lógica pseudo-aristotélica o lógica tardoescolástica, o como le queráis llamar, con eso de los silogismos decíamos sí se corresponde el proceder analítico en sentido kantiano, ¿no? Con eso de, bueno, pues todos los animales mueren, todos los hombres son animales, luego todos los hombres mueren, pongamos por caso, ¿no? Bueno, con eso sí se corresponde el juicio analítico en sentido kantiano, ¿no? Habría que ver en detalle por qué, pero sí se corresponde. Y entonces, en consecuencia con esto, decíamos, Kant a veces llama al proceder por juicios analíticos mera lógica, ¿no? Bueno, lo cual, decíamos, rima con el hecho de que llame a veces mero concepto. El uso de la palabra mero ahí no es muy consecuente léxicamente por parte de Kant, pero es el que hay, ¿no? Llame mero concepto, a eso que nosotros llamábamos el concepto tomado meramente como lista de notas, sin que implique indicación operativa alguna, sin que implique la manera de construir una figura, la manera de producir o de generar una figura, es decir, aquello de círculo definido como, o circunferencia definida como la curva cuyos puntos distan todos lo mismo de uno determinado, ¿no? Frente a círculo definido como coja usted un segmento de línea de uno de los extremos y mueva el otro, ¿no? Decíamos que las dos definiciones, aunque son los dos tipos de definición, aunque son materialmente equivalentes en el sentido de que es o no es un círculo con respecto a un tipo de definición, lo que es o no es un círculo con respecto al otro tipo de definición, ¿no? Aunque son materialmente equivalentes, decíamos, sin embargo no son sinónimos, ni siquiera tienen la misma potencia, como se demuestra por el hecho de que del segundo de ellos, ¿no? De la manera de construir un círculo, el segundo de ellos sí se sigue que hay una figura que cumpla estas condiciones, puesto que se dice cómo producirla, mientras que del primero no se sigue que haya figura alguna que cumpla esa condición y de todos sus puntos. Sabemos que la hay, pero eso no se sigue de la mera definición, ¿no? Bueno, entonces decíamos, el proceder por el primer tipo de definición de conceptos es lo que Kant llama juicio analítico, ¿no? El proceder por el primer tipo de conceptos es lo que Kant llama juicio analítico, y como a ese primer modo de asumir un concepto le llama el mero concepto, pues a los juicios analíticos les llama la mera lógica, en ese uso digamos, anómalo o arbitrario de la palabra mero, anómalo pero coherente en un punto y en el otro, ¿no? Como le llama así, pues entonces, digamos, una lectura no muy histórica de Kant, que no preste mucha atención a lo que significan los términos en ese determinado momento histórico, sino que los lea, pues, como se lee un libro contemporáneo, ¿no? Una lectura no muy atenta pues identificó sencillamente juicio analítico con lógica, ¿no? E interpretó que sería juicio analítico todo aquello que, digamos, no rompiese la continuidad de lo que estudiamos y de lo que aparece en los manuales bajo la denominación general de lógica, ¿no? Pues, lo interpretó así, lo que pasa es que, bueno, ahí hay evidentemente un lapsus. Hay un lapsus que no es casual, que no es una simple malinterpretación, pero hay un lapsus porque no necesariamente todo aquello que llamamos, por ejemplo, hoy lógica, es mera lógica en ese sentido kantiano que acabamos de decir, o sea, de mero uso de los conceptos como lista de notas, mera lectura de las notas que están que están o no están en la lista de notas de un concepto. No cualquier cosa que hoy llamemos lógica tiene ese carácter, ¿no? Y para esto, pues, o sea, en otras palabras, que lo que nosotros llamamos lógica, incluso lo que se llama ya lógica al comienzo del siglo XX, aproximadamente lo que se llama lógica desde Frege, aproximadamente eso, pues no es lo mismo que la mera lógica de la que habla Kant, o sea, incluye muchos más procedimientos, ¿no? Incluye no solamente muchos más, sino sobre todo de otro tipo, hasta el punto, sobre todo de otro tipo,
hasta el punto de que incluso las cosas que se pueden hacer, las operaciones que se pueden hacer por vía analítica kantiana, en nuestra lógica no se hacen por vía analítica kantiana, sino que se hacen de otras maneras, ¿no? O sea, en realidad casi la lógica que hacemos hoy en día ni siquiera necesita para nada de esa entidad que hemos llamado concepto como lista de notas, ni siquiera necesita para nada de esa entidad, ¿no? Cualquiera puede encontrar un manual de lógica bastante consistente en el cual no hay nada que aparezca definido como una suma de notas, ¿no? Incluso cuando se trata de delimitar una clase de objetos, pues no es necesario que la delimitación se produzca las notas, se puede producir de cualquier otra manera que efectivamente delimite, ¿no? Aunque sea mediante una lista, aunque sea mediante un procedimiento que permite a partir de un elemento obtener otro y a partir del otro obtener otro y a partir del otro obtener otro, etcétera, ¿no? Total, que quede delimitado es igual, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí no hay para nada lo que Kant llama el mero concepto, y por tanto no hay para nada la mera lógica de Kant, y por tanto eso no es analítico. Eso no es analítico. Es decir, que lo primero de nuestra cultura filosófica actual, lo primero que no es analítico en sentido kantiano es la lógica misma. Lo primero que no es analítico en sentido kantiano es la lógica misma. Y por lo tanto, tomar ese hecho de que Kant hable de mera lógica para hablar de juicios analíticos como indicativo de que lo que es lógica sería analítico en sentido kantiano, eso es efectivamente un malentendido histórico, ¿no? Eso es, digamos, atribuirles a las palabras de Kant el significado que esas palabras tienen no en el siglo XVIII sino en el siglo XX. Esto tiene cierta importancia porque una de las cosas que se hicieron, una de las cosas que fueron posibles a consecuencia de ese malentendido histórico, una de las cosas que fueron posibles a consecuencia de ese malentendido, por lo tanto están afectadas por el malentendido y por lo tanto pues han dado origen a desarrollos muy fecundos y muy importantes, pero que ni confirman ni refutan a Kant, simplemente, porque emplean las palabras con otro sentido, fue aquello de, que estaba mencionado Frege hace un momento, aquello que precisamente estaba en el proyecto de Frege, de que, digamos, entre la lógica y la aritmética, entre la lógica y la matemática, pero por lo menos entre la lógica y la aritmética, en el caso de Frege concretamente, no hubiese discontinuidad alguna, es decir, no hubiese punto de ruptura, es decir, que, digamos, la logización de la aritmética, o sea, la reducción de la aritmética a lógica, el pasar sin ruptura de la continuidad de la lógica a la aritmética. Entonces, evidentemente se pensó, si se puede hacer esto, entonces la aritmética habrá quedado reducida a lógica y entonces serán juicios analíticos, ¿no? Se pensó así, evidentemente eso está mal pensado. Esto dio lugar a cosas muy importantes, como es sabido en la historia del pensamiento y de la situación en aquí, el intento de producir ese continuo, aunque la verdad es que no se consiguió, pero el intento de producirlo generó cosas muy importantes en la historia del pensamiento. Lo que pasa es que las generó bajo la suposición, ya en parte por el propio Frege, ¿no?, de que si se hiciese eso, se refutaría la idea de Kant de que las matemáticas no son analíticas, y esa suposición era falsa, o sea, su suposición era, como he dicho, una mala lectura, porque era, digamos, dado que era simplemente puesto que Kant había empleado la palabra lógica, la palabra mera lógica, en algunos momentos como sentido de juicios analíticos, suponer que cualquier cosa que se llamase lógica en cualquier otro momento posterior serían juicios analíticos, y no es verdad. O sea, hoy, tal como lo tenemos hoy en los manuales de lógica, lo primero que no es analítico en el sentido de Kant es la propia lógica. Lo primero que no es analítico en el sentido de Kant es la propia lógica. Por tanto, reducir algo a lógica no quiere decir para nada hacerlo analítico. Sí quiere decir hacerlo a priori, claro, evidentemente. Sí quiere decir hacerlo a priori, eso sí, pero no hacerlo analítico. No hacerlo analítico. Bien.
esto es resumiendo lo que pretendíamos, no sé si hemos llegado a terminarlo o he añadido quizá algún detalle en la clase práctica anterior, ¿no? Nos había quedado pendiente una cuestión, ¿no? Nos había quedado pendiente otra cosa, pendiente de que ya habíamos anunciado que lo trataríamos en clase práctica porque no daba tiempo a hacerlo en clase teórica y sin embargo todavía no lo hemos tratado, ¿no? Pero lo teníamos pendiente para la clase práctica próxima y es lo que por lo tanto estamos comprometidos a más o menos brevemente tocar ahora, ¿no? Que es pasando al terreno de lo práctico kantiano, ¿no? Aquello de la ilustración que habíamos empleado para mostrar que en efecto puede haber reglas de conducta, en términos de Kant, máximas, ¿no? Puede haber máximas que sean contradictorias, digamos, por lo tanto que contengan en sí mismas su propia condena o su propio rechazo, que sean contradictorias y que sin embargo puedan funcionar. O sea, puedan efectivamente determinar la conducta. Siempre y cuando decíamos la contradicción es hacer. O sea, en principio se supone que lo contradictorio no puede producirse, ¿no? En principio se supone que lo contradictorio no puede producirse, ¿no? Sin embargo, aquí nos encontraríamos con algo que es contradictorio y que sin embargo se puede ejercer, siempre y cuando la contradicción se deba al hecho de que esa máxima tenga el carácter de máxima, es decir, de regla universal. Porque en ese caso la contradicción no impide que sea operativa, porque tiene el carácter de regla universal, pero nunca es operativa universalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Nunca es operativa universalmente. Es una regla que lo demostramos en su momento, aquello de que mi regla de conducta es la misma si vengo a clase, ¿no? Mi regla de conducta es la misma si vengo a clase que si resulta que por encontrarme esto militarmente rodeado o algo así no intento venir, ¿no? Que ahí lo que ha cambiado, decíamos, no es mi regla de conducta, sino que la misma regla de conducta aplicada a un caso da un resultado material y aplicada a otro caso da otro resultado material diferente, ¿no? Aquello de yo con la misma actitud exactamente, pues si viene un coche a gran velocidad contra mí me aparto, mientras que si no viene no me aparto, ¿no? No ha cambiado ahí mi decisión, mi actitud, mi regla de conducta, mi máxima, ¿no? Una misma máxima se puede aplicar a situaciones diferentes, por eso tiene el carácter a situaciones diferentes, en principio infinitas posibles, digamos. Por eso tiene el carácter de universal. Universal es aquello que se puede aplicar a infinitas situaciones posibles o a infinitos casos posibles, ¿no? Bueno, entonces decíamos, tiene ese carácter lógico de universal, decíamos, pero no es realmente universal, ¿no? No es realmente universal, puesto que es contingente, decíamos. Es decir, esa regla, mientras yo la tengo, es una regla y por tanto es universal. Lo que pasa es que yo puedo no tener esa regla, sino otra, ¿no? Es contingente. La tengo ahora, pero a lo mejor dentro de una semana he cambiado de actitud, y sobre todo lo más importante es que incluso ahora mismo pues tengo esta regla pero podría tener otra, ¿no? Por lo tanto, hay forma de universalidad, forma lógica, carácter lógico de universalidad, pero no efectiva universalidad, no efectiva universalidad. Mientras siga refiriéndome a mí, eso seguro, porque aunque solo sea porque mi vida tiene una duración finita, nunca se hará efectiva la universalidad, ¿no? Pero es que podemos añadir además que es que en el hecho de que yo tenga esa máxima, para nada está supuesto que yo piense que los demás deberían tener la misma máxima, ¿no? Por tanto, solamente es un universal en este momento para mí, pero no es un universal de suyo, ¿no? No es un universal de suyo. Por lo tanto, por lo tanto la máxima puede ser contradictoria, y sin embargo funcionar, a condición de que la contradicción sea debida a la universalidad. Digamos, a condición de que la contradicción sea debida a la universalidad.
a condición de que sea contradictoria solamente formulándola como regla universal, ¿no? Solamente formulándola como regla universal. Es decir, estamos en el caso solamente formulándola como regla universal, porque en ese caso, efectivamente, la contradicción no se opone a que eso opere, dado que la operación nunca será universal, siempre será en un caso, en otro, en otro y en otro. Y por tanto la contradicción no se convertirá en impedimento real. O sea, eso que genera la contradicción, la universalidad, no incidirá en la realización efectiva de esa regla, ¿no? Entonces, en su realización no será universal, será siempre un caso particular, y otro caso particular, y otro caso particular, y así todos los casos particulares que queráis, pero no universal, ¿no? Bueno, entonces, para poner un ejemplo, decíamos con esto es lo que fundamenta la posibilidad de una ética autónoma, es decir, de una ética que se base en esa contradicción posible, ¿no? De una ética que se base en esa contradicción posible de que la propia regla de conducta pueda condenarse a sí misma y por lo tanto se condene autónomamente, o sea, ella misma a sí misma, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos en una ética autónoma, y poníamos un ejemplo, de cómo efectivamente esto puede ocurrir. Puede ocurrir que una regla sea autocontradictoria, o sea, que sea autoexcluyente, autocondenatoria, o como le queráis llamar, pero precisamente en ese sentido, de que es autocontradictoria por el hecho de que existe siempre la forma lógica de universalidad, de que existe siempre esa formulación como universal de la que hablábamos, que la misma regla en este caso da esto y en aquel caso da aquello otro y en aquel otro caso da aquello otro, ¿no? Solamente por ese carácter de universal se hace contradictorio. Poníamos el ejemplo y decíamos, bueno, y esto vale para cualquier regla que en realidad no se pueda formular como regla, sino solamente como transgresión de la regla, ¿no? Digamos, lo cual, decíamos, efectivamente, no es, como pudiera pensarse de entrada, una cuestión meramente estadística, o sea, de qué es lo más frecuente o qué es lo menos frecuente. O sea, no es verdad que haya que llamarle regla a lo que se produce más frecuentemente y excepción a lo que se produce menos frecuentemente, puesto que la posibilidad de ser o no ser regla depende también de ciertas condiciones lógicas. Es decir, que puede haber conductas que solo sean pensables como ruptura de la regla y no como regla, ¿no? Que solo sean pensables como ruptura de la regla y no como regla, y ahí poníamos el ejemplo de la mentira, ¿no? Digamos, cualquier regla de conducta que me autorice a, dadas ciertas condiciones, mentir, ¿no? Llevamos más o menos por qué, ¿no? O sea, de que mentir implica decir, implica comunicación, ¿no? Sin comunicación no hay mentira, sin lenguaje, si lo que llaman así, no hay mentira, ¿no? Y eso del lenguaje implica un código, todo lo complejo que se quiera, pero un código de correspondencia entre lo que se dice y lo que hay. Digo lo que hay para no decir ni lo que se piensa, ni lo que ocurre, digamos entre el significante y el significado, ¿no? Eso es necesario para poder decir, para poder comunicarse, ese código es necesario para poder comunicarse, por lo tanto incluso para poder mentir, porque sin comunicación no hay mentira, ¿no? ¿De acuerdo? Sin comunicación no puede haber mentira, ¿no? Y entonces cualquier regla que en las condiciones X, Y, Z autorizase a mentir, con carácter general, lo que estaría haciendo sería, en esas condiciones, suprimir la correspondencia significante-significado, suprimir la conexión significante-significado, negar cualquier código significante-significado, ¿no? Y por lo tanto, pues, digamos, excluir la propia comunicación, excluir el propio lenguaje y por lo tanto excluir también la posibilidad de la mentira. Por lo tanto, sí es una contradicción. O sea, una regla que autorice a mentir bajo las condiciones que sea, cualquier regla universal que autorice bajo ciertas condiciones a mentir, efectivamente como regla es una contradicción. Esto no quiere decir que no mintamos, porque seguramente mentimos muchísimo, ¿no? Y seguramente mentimos mucho más que decimos la verdad, ¿no? Pero lógicamente es impensable la mentira como regla. Es decir, habría que concluir que ahí, si es verdad eso de que mentimos mucho más que decimos la verdad, pues habría que concluir que en ese caso hay algo así como la excepción mayoritaria, ¿no? Algo así como la excepción mayoritaria, incluso si queréis la excepción permanente.
A lo mejor no hay nadie que sea del todo sincero, ¿vale? Si queréis excepción permanente, pero excepción puesto que es imposible pensarla como regla, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Bueno, entonces aquí el ejemplo, entonces aquí el problema que habíamos dejado para la clase práctica es el de si esto es un ejemplo. Le hemos llamado ejemplo, pero ya he dicho que he dado ejemplo entre comillas, ¿no? Le hemos llamado ejemplo, pero porque el propio Kant le llama así, el propio Kant dice ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay en el propio texto de Kant, bueno, pues un cierto motivo para no estar muy de acuerdo con que a esto se le llame ejemplo, que es que a un ejemplo, digamos, a la noción misma de ejemplo, digamos, le es inherente el que haya otros, ¿no? O sea, un ejemplo es un caso particular de una consideración general, ¿no? Por lo tanto, si algo es un ejemplo, habrá otros, aparte de ese. Un ejemplo es un caso particular de una teorización. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? ¿Sabéis de qué estoy hablando, no? Por ejemplo, 3, 4, 5, ¿no? Al cuadrado, es un ejemplo porque no es solo 3, 4, 5, sino muchas combinaciones de tres números cumplen esa condición, ¿no? Bueno, entonces, ejemplo quería decir que hay otros, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que si uno sigue el texto de Kant, y no solamente el texto, sino lo que a uno se le puede ocurrir, incluso precisamente defendiendo o desarrollando o demostrando la concepción ética o la concepción de lo práctico de Kant, vamos a ver, todos los otros ejemplos que a uno se le puedan ocurrir, otros ejemplos de exclusión de cierta máxima, otros ejemplos de exclusión de cierta máxima, otros ejemplos de regla, que no se puede formular como regla, que solamente se puede formular como transgresión de la regla, ¿no? Aun en el caso de que fuese lo más frecuente, etcétera, etcétera. Si no se pueden buscar estos ejemplos, pues probablemente lo que pasa es que no aparece ningún ejemplo que no lo sea, o sea, ningún ejemplo que no sea debido al hecho de que la conducta que se describe o la regla de conducta que se describe queda efectivamente excluida, es efectivamente contradictoria, pero es efectivamente contradictoria ni más ni menos que porque contiene un elemento de mentira. Es excluida ni más ni menos que porque contiene un elemento de mentira. Con lo cual no se trataría en realidad de otros ejemplos, sino simplemente de otras maneras de contar el mismo ejemplo, por así decirlo, ¿no? De otras maneras de contar el mismo ejemplo, porque a fin de cuentas, si se demuestra que cierta regla X es imposible como regla, es contradictoria a formularse como regla universal, pero al ver por qué es contradictoria, uno se encuentra con que lo es precisamente porque contiene un elemento de mentira y la mentira como regla es contradictoria. O sea, incluso por ejemplo, si uno se pone a partir de esa fórmula kantiana, ¿no? De la compatibilidad o no compatibilidad de algo, la compatibilidad o no compatibilidad de algo con la condición de regla universal, la posibilidad o imposibilidad lógica de que algo se formule como universal. O sea, si uno se pone a analizar posibles reglas de conducta, desde ese punto de vista, de si esas reglas de conducta, al formularse como universales bajo ciertas circunstancias, no resultan automáticamente contradictorias y por tanto autodestructivas, como con la mentira. Si uno se pone a analizar otras conductas, pues vamos,
Vamos a poner una especie de ejemplo. El ejemplo no es kantiano, o sea, no es kantiano, quiere decir que no está en el texto. No está en el texto de Kant. Vamos a poner un ejemplo. No está en el texto de Kant, pero el problema es que todos los ejemplos que hay en el texto de Kant, como he dicho, directa o indirectamente, son el ejemplo de la mentira. Es decir, una regla de conducta posible se excluye, pero se excluye porque en el fondo es mentirosa, ¿no? Porque en el fondo es, en un sentido muy amplio, mentira, ¿no? Entonces, por tanto, efectivamente, no habría otros ejemplos que el de la mentira, y por tanto lo de la mentira ya no sería un ejemplo, ¿no? Ya no sería un ejemplo, sino que sería simplemente una manera más de exponer la cuestión general, ¿no? Bueno, puesto que todos los casos que caerían bajo eso, ¿no? Pues serían casos de mentira, de mentira más o menos sofisticada, más o menos compleja, no de mentira trivial en el sentido de colocarle a alguien un farol, ¿no? sino de mentira, si se quiere, más profunda, ¿no? Siempre serían casos de mentira, ¿no? Por ejemplo, una pregunta típica cuando uno habla con más detalle de esto en un curso, digamos, que no haya que hablar de tantas cosas como en este, ¿no? Siempre antes o después surge, bueno, y vamos a ver, y desde el punto de vista de esa regla kantiana, ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? O cómo y hasta qué punto, cómo y hasta qué punto y por qué estaría excluido matar, asesinar, por ejemplo, ¿no? Es decir, algo así como demuéstrame que una regla que permita bajo ciertas condiciones el asesinato es contradictoria, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo que me has demostrado con la mentira, demuéstramelo con el asesinato, ¿no? Demuéstramelo con el matar, vamos, matar a una persona, ¿no? Bueno, ya es significativo que, aunque no estaba previsto, que para decir eso de matar, he tenido que añadir matar a una persona, ¿no? He tenido que añadir matar a una persona, ¿no? Ahí el lenguaje ordinario, el lenguaje cotidiano, una vez más, ya ha pasado varias veces a lo largo de este curso y seguirá pasando, y no solo en este curso, también en los demás, ¿no? El lenguaje cotidiano no juega una mala pasada, porque empleamos el mismo verbo, a saber, matar, ¿no? Matar, ¿no? Para decir matar a una persona, ¿no? Asesinar, y para decir matar un pollo, ¿no? Por ejemplo, matar un conejo, matar una cucaracha, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Es el mismo verbo, matar, ¿no? Cuando dices no matar, pero ¿no matar qué? O sea, no matar con qué sentido, ¿no? ¿De acuerdo? No matar con qué sentido. No podemos usar un insecticida, por ejemplo, ¿no? ¿Está claro? ¿No? Bueno, entonces, desde el momento en que el verbo es el mismo para matar una persona que para matar un pollo o un insecto, ¿no? Desde el momento que el verbo es el mismo, pues automáticamente interpretamos matar como la interrupción desde fuera de un proceso biológico, ¿no? Tenemos el matar como la interrupción desde fuera de un proceso biológico, o sea, cierto proceso al que bueno, pues con la base que sea llamamos vida o ser viviente o algo así, y entonces matar sería la interrupción externa, la interrupción por causa externa, o la interrupción por causa externa y voluntaria por parte de alguien, porque si no, no tendría nada que ver con lo ético y con lo práctico, ¿no? Entonces, por causa externa y voluntaria de ese proceso, ¿no? Bueno, de ese proceso, ¿no? Y claro, efectivamente, si lo vemos así, me temo que no hay ninguna manera de demostrar no hay ninguna manera de deducir desde el principio kantiano el rechazo de eso. Como que no hay ninguna manera de demostrar cualquier regla que permita interrumpir desde fuera cierto proceso biológico es contradictoria. No, es que no lo es. Es que no lo es. En cambio, es que no lo es, y por eso efectivamente pues lo de no matar es ambiguo. ¿No matar qué? ¿No? ¿No matar qué? O sea, no hacer qué exactamente, ¿no? No hacer qué exactamente, ¿no? Bueno, la cosa cambia, evidentemente, si tenemos en consideración lo siguiente. Hablemos no de un proceso biológico,
sino de un discurso, de un decir, de un razonar, de un comunicar, ¿no? De un decir. Hablemos no de un proceso biológico, sino de un discurso. Hablemos no de un proceso biológico, sino de un discurso. De un discurso. Recordemos, por otra parte, que cuando hemos hablado de mentira, para explicar lo que pasaba en Kant con la mentira, para explicar eso de que cualquier regla que autorice la mentira en unas condiciones determinadas es contradictoria, ¿no? Para explicar eso, pues tuvimos que entender por mentira, y quedó muy claro, incluso en el resumen que he hecho hace escasos minutos, tuvimos que entender por mentira, algo bastante amplio, o sea, tuvimos que entender por mentira simplemente eso que llamábamos la distorsión o interrupción del código de comunicación, ¿no? La distorsión o interrupción de las relaciones significante-significado, ¿de acuerdo? La distorsión del código de comunicación, la distorsión del sistema de comunicación. Eso fue lo que tenemos por mentira, cuando razonamos que cualquier regla que autorice a eso es contradictoria, ¿de acuerdo? Puesto que lo que hace es, bajo las condiciones que establezca, dejar en suspenso el código, ¿no? ¿De acuerdo? Dejar en suspenso el código. Y si el código está en suspenso, pues tampoco se lo puede distorsionar, etcétera, ¿no? Hemos entendido por mentira, pues, cualquier cosa que signifique la distorsión del código de comunicación, la distorsión del vehículo de comunicación, la distorsión del decir, en un sentido muy amplio, es que si queréis del lenguaje, en un sentido muy amplio, ¿no? ¿De acuerdo? La distorsión de la posibilidad de comunicación, ¿no? Eso es lo que hemos entendido por mentira. Pues partiendo de ahí, ¿qué pasa entonces con el matar? Como el matar en el sentido del asesinato, como el no matar un pollo, matar una cucaracha, no emplear un insecticida, ¿no? ¿Qué pasa con el matar, con el asesinar? Pues sencillamente que es, por así decir, la forma más tajante e irreversible de distorsión de la comunicación, evidentemente, ¿no? O sea, es, digamos, la supresión pura y simplemente de la posibilidad de un discurso, ¿no? Hablando no de un proceso biológico, sino de un discurso, de un decir, hablando de la continuidad del decir, Entonces sí, efectivamente, algo que podemos llamar el asesinato, que es poner fin a esa comunicación, es de alguna manera la forma más extrema de distorsión de la comunicación, de supresión de la posibilidad de comunicación y por tanto la forma extrema de mentira. La forma extrema de mentira. O sea, del mismo modo que casi cualquiera puede entender, después de lo que describimos como mentira en su momento, ¿no? Casi cualquiera puede entender que entra dentro del concepto de mentira cualquier acto de impedir a otro que diga lo que piensa, ¿no? Pues entra dentro del concepto de mentira, puesto que efectivamente es distorsión del código de comunicación, distorsión del vehículo de comunicación, ¿de acuerdo? Del mismo modo que eso lo puede entender cualquiera, que tal como describimos mentira hace un par de semanas, ¿no? ¿De acuerdo? Tal como describimos mentira hace un par de semanas para hacer el razonamiento kantiano aquel de que toda regla que autorice la mentira vamos a decir es contradictoria, tal como describimos entonces mentira, aquello de relación significante y significado, ¿no? Que tiene que haber una correspondencia entre lo que se dice y lo que hay, ¿no? O sea, digamos que mentira presupone el decir, ¿no? Mentira presupone el decir, y el decir presupone relación significante y significado, por que haya una correspondencia. Lo que hay, tal como describimos entonces mentira, no hace falta discutir mucho para ver que que eso es más amplio, digamos, bastante más amplio que lo que cotidianamente llamamos decir una mentirilla, ¿no? ¿De acuerdo? Que, por ejemplo, dentro de ese concepto de mentira entra todo lo que sea impedir que alguien diga lo que ve o lo que piensa, puesto que hay efectivamente
incumplimiento del código de relación significante-significados, ¿no? ¿De acuerdo? Un incumplimiento del código de relación significante. Todo lo que sea impedir que otro, digamos, efectúe su propio discurso, ¿no? Impedir que alguien, no necesariamente otro, también yo, cuando miento yo intencionadamente, pues hago eso sobre mí mismo, en vez de hacerlo sobre otro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, o sea, entra dentro del objeto de mentira todo lo que sea impedir que alguien, ejerza su propio discurso. Eso siempre es, digamos, interferir en la relación significante-significado. Interferir en la relación significante-significado. Un momento. O sea, que es, por tanto, mentira todo lo que sea impedir que alguien ejerza su propio discurso. La mentira, en el sentido trivial y banal del término, el decir una mentirilla, pues es hacer eso a propósito de uno mismo, ¿no? A propósito de uno mismo, pero también se puede hacer a propósito de otros, pidiéndole que hable, no sé, así de claro, pidiéndole que hable en un estilo mucho más amplio que el de ponerle una mordaza o que el de chillar cuando quiere hablar, ¿no? ¿De acuerdo? Por cualquier día impidiéndole que hable, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, o sea, eso también, dentro del concepto de mentira, tal como lo hemos formulado, entra también eso. Una vez más, la distorsión o la interrupción o el impedimento o la interferencia en la relación significante-significado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues el caso extremo de eso es lo que hemos llamado el asesinato, ¿no? O sea, el asesinato efectivamente es suprimir ya del todo y definitivamente la posibilidad de que ese discurso siga, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es, digamos, la forma absoluta e irreversible de esa operación de interferir en un discurso, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí se llegaría a la condena del asesinato, claro que se llega. Lo que pasa es que se llega a la condena del asesinato interpretando el asesinato como una forma extrema de mentira, ¿no? Extrema y extremadamente contundente de mentira. Por lo tanto, no nos hemos salido del ejemplo de la mentira. Ni siquiera condenar el asesinato, simplemente mentira era un concepto más general, ¿no? Del cual eso del asesinato, pues, viene a ser un caso particular especialmente extremo. Entonces, en posibilidad, cualquier otra libertad de alguien, que no sea la libertad de expresión o por ejemplo, de cambiar de país o lo que sea, ¿cómo podría? Pues efectivamente habría que discutir con detalle. Habría que discutir con detalle porque aquí se mete por medio otra cuestión, ¿no? Se mete por medio otra cuestión. Claro, en principio podríamos seguir el razonamiento en el sentido de que cualquier actuación de alguna manera es expresión, ¿no? Aparte de otras cosas, ¿me explico? No hay nada que no sea expresión, no hay nada que no sea discurso. Lo que no tiene el carácter de decir, pues tampoco es conducta, y por tanto, pues es como la caída de una piedra, ¿no? Lo que no tiene el carácter de decir es como la caída de una piedra. ¿Me explico? Por tanto, cualquier actuación de ese tipo pues estaría dentro estaría en el mismo, digamos, caería dentro del mismo problema, ¿no? O sea, de que estaría efectivamente produciendo una distorsión de la expresión, una distorsión de la fórmula de comunicación, etc. Lo que pasa es que hay otro problema que hemos dejado fuera, que es el siguiente. Vamos a ver. Sí, efectivamente, no cabe en absoluto, desde el punto de vista de una ética autónoma, ¿no? O sea, de la ética autónoma que pretende, no cabe en absoluto una regla que permita impedirle a otro que haga esto, lo otro, lo de más allá. Cierto. Lo que pasa es que esto tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver. Hemos definido
hemos definido el objeto de la ética autónoma, es decir, el objeto del juicio, digamos, moral basado en la ética autónoma. Hemos definido eso que es aceptado o no aceptado, ¿no? Hemos definido eso que es no contradictorio o sí contradictorio, al formularlo como regla universal. Lo hemos definido de tal manera, que resulta por completo ajeno, y esto es casi introducir un tema nuevo, pero que viene forzado por la pregunta que se ha hecho, lo hemos definido de tal manera que eso que hemos definido como el objeto del posible enjuiciamiento moral, digo, la máxima, todos habéis asimilado la palabra, ¿no? La máxima. La hemos definido de tal manera que es, digamos, absolutamente inaccesible a toda actuación coactiva. No por ningún concepto metafísico de la libertad ni estas cosas, sino por pura tautología, es decir, porque tal como lo hemos definido, es incoaccionable por definición, incoaccionable por definición, tautológicamente no coaccionable, en el sentido siguiente, de que habíamos quedado, mi conducta, mi máxima es la misma, si efectivamente vengo a dar clase, que si cuando iba a venir a dar clase me encuentro esto rodeado militarmente y por tanto no vengo, ¿no? Entonces, la coacción, que es esa especie de cerco militar o como le quieras llamar, la coacción esa no ha cambiado para nada mi máxima, solamente ha cambiado mi conducta material. ¿Me explico? Solamente ha cambiado mi conducta material. Creo que en algún momento habíamos formulado esto de manera más general, hablando de una función de un conjunto en otro conjunto. Sí, habíamos empleado esa fórmula, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el conjunto de las posibles situaciones dadas y el conjunto de las posibles actuaciones materiales mías, ¿no? Entonces, la máxima es una función del primer conjunto en el segundo conjunto, es decir, es una regla según la cual a cada elemento del primer conjunto corresponde uno y solo uno del segundo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí hemos dicho, ahí tanto los elementos del primer conjunto como los elementos del segundo conjunto son todos objetos posibles de conocimiento, no decisión, ¿no? Lo único que es decisión, o sea, lo único que es práctico es la función misma, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿por qué la función es incoaccionable? ¿Por qué la función es incoaccionable? Es incoaccionable porque lo que hace la coacción, como acabamos de ver en el ejemplo de yo vengo o no vengo a clase, lo único que hace la coacción es, digamos, cambiar el elemento del primer conjunto, ¿no? Y al cambiar el elemento del primer conjunto, entonces, según la misma función, puede cambiar también el elemento del segundo conjunto, pero sin cambiar la función, por tanto, sin cambiar la decisión, ¿no? Es aquello de, vamos a ver, no es lo mismo hacer tal cosa, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo no hacer tal cosa, si puedo tranquilamente hacerlo o no hacerla sin que pase nada, que hacer esa misma que no hacer esa misma cosa si lo que pasa es que en el caso de hacerla voy a la cárcel, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué ha hecho ahí la cárcel, o sea, la coacción? ¿Qué ha hecho ahí la coacción? Pues cambiar la situación cognoscitivamente dada, y por lo tanto, según la misma conducta propia, también puede darse lugar a una actuación material propia diferente, ¿no? Pero según la misma conducta propia, o sea, no cambia la función, cambia el elemento del conjunto de partida, y por tanto, según la misma función, también el elemento del conjunto de llegada, ¿no? Con lo cual estamos diciendo, lo que hemos definido como decisión es incoaccionable, ¿no? Es incoaccionable. Y esto plantea un problema, y hay un agujero en el sistema. Que además hay que cubrir y que de alguna manera cada uno lo cubre. Lo único que pasa es que no hemos llegado hasta ahí en la exposición, ¿no? No hemos podido exponer todo. Hay un elemento en el sistema que es el siguiente, vamos a ver, si aquello a lo que se refiere el enjuiciamiento moral, autónomo, es algo que es por definición no coaccionable, entonces de ahí se sigue que el enjuiciamiento moral autónomo nunca puede fundamentar ninguna conducta coactiva, ¿no? ¿Me explico? Porque, en otras palabras, que no es posible obligar a nadie a ser bueno o a ser malo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, hemos visto que la función misma burla todo intento de coacción, ¿no?
Si burla todo intento de coacción, entonces nunca se puede decir no te dejo hacer eso porque eso es malo, ¿no? ¿Me explico? Porque ya por el hecho de que yo no te lo deje hacer, o sea, por el hecho de que yo no te lo deje hacer, cambia el elemento correspondiente del conjunto de partida, y por lo tanto cambiará el elemento correspondiente del conjunto de llegada sin que por ello cambie la función, ¿no? ¿Está claro? Sin que por ello cambie la función. ¿Me explico? Por lo tanto, efectivamente, la concepción ética, que lo dicho se ha seguido, tiene la peculiaridad, no vamos a decir si el déficit o el superávit, tiene la peculiaridad de que por sí misma nunca puede fundamentar ninguna actuación coactiva, puesto que la actuación coactiva no cambia la máxima, no cambia la función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no actúa en absoluto sobre el enjuiciable moral, ¿no? ¿Me explico? La actuación coactiva no cambia la función, solamente cambia el elemento del conjunto de partida y por lo tanto, según la misma función, puede cambiar también el elemento del conjunto de llegada, ¿no? ¿Me explico? Por lo tanto, quiere esto decir que en nombre de lo moral, en nombre de lo ético, en nombre de la ética autónoma, nunca se puede fundamentar una actuación de coacción, ¿no? ¿De acuerdo? Porque por definición, aquello que calificaríamos de bueno o de malo escapa a la coacción, puesto que es no el elemento del conjunto de partida ni el elemento del conjunto de llegada, sino la función misma, ¿no? La función misma. Entonces esto, claro, esto plantea un problema. Esto plantea un problema que es el siguiente. ¿Qué pasa entonces con la coacción? Puesto que lo que no se puede negar es que hay coacción siempre. Hay coacción siempre. No es solamente que puede haberla o no haberla, no es solamente que observemos por ahí que la hay, no. Es que aquí mismo la está viendo, aquí mismo la está viendo, aunque solo sea en el sentido de que, vamos a ver, donde ahora estoy yo, no puedes estar tú, ¿no? ¿De acuerdo? Porque estoy yo, ¿no? Y eso ya es coacción, ¿no? Está claro, es evidente que si tú tienes mucho interés en estar aquí donde estoy yo, pues yo puedo apartarme, ¿no? Puedo apartarme, pero entonces ocupo otro sitio y en ese otro sitio pues no puede estar ni tú ni otro, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, aunque solo sea eso ya es coacción, ¿no? ¿De acuerdo? A fin de cuentas la coacción es ni más, o sea, la coacción es ni más ni menos que el hecho de que somos también objetos físicos, ¿no? ¿Me explico? Somos también objetos físicos, o sea, objetos físicos quiere decir objetos de conocimiento, de experiencia, en sentido kantiano, ¿no? ¿De acuerdo? Objetos físicos quiere decir objetos de conocimiento, de experiencia, en sentido kantiano, y efectivamente una de las categorías, que no hemos comentado, pero que es una de la lista de las categorías, por tanto, de eso que es de antemano válido para todo objeto posible de conocimiento, o sea, como la causalidad y lo del plan de accidente y todo aquello, otra de las categorías es la categoría de interdependencia. La categoría de interdependencia, es decir, que todo aquello que tiene lugar al mismo tiempo depende en mayor o menor medida de uno del otro, físicamente, ¿no? Físicamente. Por lo tanto, coacción la hay siempre, ¿no? Donde estás tú, por ejemplo, no puedo estar yo, donde estoy yo no puedes estar tú, ¿no? Por lo tanto, ya nos estamos limitando mutuamente, ¿no? Coacción la hay siempre. Entonces, si resulta que coacción la hay siempre, y al mismo tiempo el criterio ético, la ética autónoma por sí misma, no legitima ninguna coacción. No legitima y por tanto tampoco deslegitima, porque al no legitimar ninguna, pues deja ese campo indeterminado, ¿no? ¿De acuerdo? Deja ese campo indeterminado. Es decir, por definición, solamente sirve el criterio ético para la crítica y autocrítica, pero no para la legislación coactiva. O sea, no fundamenta ninguna legislación coactiva. Hemos dicho, el criterio ético, es de la ética autónoma, no fundamenta ninguna reglamentación coactiva, no fundamenta ninguna reglamentación coactiva, no fundamenta, por ejemplo, nada del tipo cárceles, tribunales, etcétera, etcétera, ¿no? No fundamenta eso, no fundamenta ninguna reglamentación coactiva, y sin embargo, la coacción es algo inevitable, es algo que está ocurriendo permanentemente, porque es simplemente el hecho de que somos objetos físicos, ¿no? De que somos también, o sea, de que la conducta es también un acontecer físico, ¿no? Y
todo lo físico se determina lo uno al otro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, queda en pie el problema, bueno, entonces, ¿qué pasa con la coacción? ¿No? Puesto que desde el punto de vista de la ética autónoma no se puede legitimar ninguna coacción, o sea, ni legitimar ni por lo tanto deslegitimar, puesto que no entra en ese terreno, ¿no? O sea, solamente sirve para la crítica y autocrítica interna de la decisión, pero no para imponer conductas materiales, ¿no? Ni para imponer ni para impedir. Entonces, ¿qué pasa con el ámbito coacción? ¿Qué pasa con el ámbito coacción? ¿Qué pasa con el ámbito coacción? Que es un ámbito inevitable, ¿no? Porque somos objetos físicos. ¿Qué pasa con el ámbito coacción? Y eso es una pregunta que dejo en el aire. ¿Verdad? Que dejo en el aire, pero como ya son las 9, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos ocuparnos en otro momento, si es que eso depende de cómo tengamos el problema del tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el ámbito coacción? ¿De acuerdo? Evidentemente, Kant tendrá que llegar, y de hecho llega a alguna conclusión. En otras palabras, si no se puede distinguir desde lo ético, desde la ética autónoma, entre coacción legítima e ilegítima, porque la ética autónoma se refiere a algo que tautológicamente es no coaccionable, ¿de acuerdo? Si no se puede distinguir entre coacción legítima e ilegítima, no se puede ni legitimar ni deslegitimar ninguna coacción desde lo puramente ético, entonces, ¿hay alguna base para eventualmente legitimar o deslegitimar alguna coacción? Alguna base que no podrá ser directamente lo ético. ¿De acuerdo? O sea, no podrá ser, no te dejo hacer eso porque está mal. ¿De acuerdo? Tendrá que ser alguna otra cosa. Tendrá que ser alguna otra cosa. ¿Sí? Pero coaccionar a veces también rompe el significado y significante, ¿no? Puede bien, pero pero alguien en una cárcel imposibilitas la comunicación. Sí, pero quizá sobre una determinada conducta, quepa sobre una determinada conducta un enjuiciamiento ético, y quepa un enjuiciamiento en ese otro campo, de la cuestión de la posible coacción legítima, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Porque vamos a ver, en el campo, por ejemplo, vamos a ver, tres personajes. El personaje que asesina, el personaje que no asesina para no ir a la cárcel, ¿no? Pero que quizá asesinaría si no existiese la amenaza de la cárcel, y el personaje que simplemente no asesina. Vamos a suponer que son tres, ¿no? ¿De acuerdo? Esos tres, bueno, vamos a ver, nunca son tres. Nunca son tres. Nunca son tres porque nunca están los tres en el mismo discurso. Concretamente, en el discurso ético, de la ética autónoma, que decíamos hace un momento, el que no asesina solo para no ir a la cárcel es idéntico con el que asesina. ¿De acuerdo? Está claro, puesto que tiene la misma actitud, la misma regla de conducta. Lo que pasa es que hay un factor de conocimiento, que es la cárcel, que modifica el elemento del conjunto del partido y por lo tanto del conjunto de llegada, ¿no? ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la ética autónoma, por lo tanto, el que no asesina para no ir a la cárcel es lo mismo que el que asesina, ¿no? En cambio, desde el otro punto de vista, ese que nos falta y que Kant tendrá que buscar, ¿no? De la posibilidad o no posibilidad de una coacción legítima, pues desde ese punto de vista no, evidentemente, porque la coacción se ejerce sobre conductas físicas, no sobre reglas que uno tenga, no sobre eso que se llama intenciones, ¿no? La coacción solo es ejercible sobre conductas físicas, y por tanto ahí eso tendrá que ser un campo en el cual lo único que cuente sea la conducta física, es decir, en el cual no se pueda entrar en averiguaciones de si yo no asesino solo para no ir a la cárcel o no asesino porque soy bueno, ¿no? Sino que lo único que se podrá ver es, bueno, usted eso no es culpable realmente de asesinato, ¿no? Bueno, o sea que esos tres personajes que he dicho nunca son tres. En el discurso ético se identifica el que asesina con el que no asesina solo para no ir a la cárcel, mientras que en el otro discurso, que no le hemos puesto objetivo alguno todavía, se identifica el que no asesina para no ir a la cárcel con el que simplemente no asesina, ¿no? ¿De acuerdo? Falta, por lo tanto, evidentemente, ya hay un tipo de discurso que falta, evidentemente, puesto que la coacción no es evitable, la coacción no es evitable, es constante, y sin embargo lo ético no legitima una distinción entre coacción legítima y ilegítima, ¿no? ¿De acuerdo?
Bueno, pues aquí lo dejamos porque no podemos avanzar más. Queda como una pregunta en el aire, ¿no? Queda una pregunta en el aire, que es ¿qué es eso otro? ¿No? Si tenemos tiempo la contestaremos en una ulterior clase práctica, y si no, pues también se puede dar bibliografía al respecto, Bueno, también se puede dar bibliografía para tratar la clase, ¿no? Bueno, entonces terminamos, es decir, empezamos con lo otro, ¿no?